en el exterior, también se ocuparon de lo interno y usaron sus superiores destrezas de ingeniería para mejorar la calidad de vida dentro de los límites de la ciudad capital. De todos los logros de los ingenieros romanos, ninguno modificó tanto la forma de vida como el agua servida. El sistema de distribución de agua de Roma fue un salto cuántico comparado a cualquier cosa que le había antecedido. En la ciudad capital, 11 líneas de acueductos distribuían un flujo fijo de agua fresca a sus habitantes, transportando un total de 760 millones de litros a la ciudad desde manantiales a kilómetros de distancia. El papel de los acueductos fue revolucionar la cotidianidad de los ciudadanos romanos, no solo los jardines y villas de los ricos, ni los palacios de emperadores, sino al ciudadano común. Tal era la cantidad de agua disponible en la ciudad de Roma y esto mantenía una población enorme. Los acueductos fomentaron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con un flujo constante de agua, hasta 1 millón de personas podían vivir aseada y confortablemente en la ciudad capital. Es con el agua de los acueductos con que se puede drenar la inmundicia humana y mantener a la ciudad limpia. Esta es otra razón por la cual los romanos se creen superiores, porque son más aseados que todos los demás. Ningún emperador por sí solo puede atribuirse el éxito de los acueductos. Fueron construidos a lo largo de varios siglos. Pero fue el desfigurado, tartamudo emperador Claudio que indiscutiblemente tuvo el mayor impacto en el suministro de agua de Roma. Antes de asumir el poder, Claudio había sido un hazmerreír real, considerado un inválido y hasta era mantenido alejado de la vista del público. Bueno, era una persona muy extraña. Movía la cabeza constantemente, se reía en exceso y tenía muy poca gracia. Y encima de todo, también tenía un problema de tialismo, lo que posiblemente le daba un aspecto un tanto repugnante. A pesar de sus defectos, Claudio fue suficientemente astuto para tomar el poder cuando una oportunidad remota se presentó. En el año 41 a.C., casi toda la familia real fue asesinada para vengar el reinado sangriento de Calígula, sobrino de Claudio. Pero Claudio fue perdonado al ser hallado ocultándose detrás de una cortina. Con su vida pendiendo de un hilo, logró sobornar a la guardia pretoriana de Roma para que lo proclamara emperador. Su soborno oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Una vez convertido en emperador, parece haber gobernado bien, al menos según nuestros estándares. Evidentemente no era un hombre estúpido. Durante el reinado de Claudio, el imperio dio varios pasos asombrosos hacia adelante. En la frontera, sus legiones conquistaron Britania, algo que Julio César no pudo lograr. Y en casa construyó 2 acueductos principales, el Aqua Claudio y el Año Nuevo, que aumentaron dramáticamente el caudal de agua hacia Roma. Los acueductos no son tan complicados en teoría, es decir, el agua busca su nivel más bajo y por lo tanto se puede hacer fluir agua por una pendiente desde un punto hasta el otro. Así que esa era una premisa sencilla que todo el mundo debe haber sabido. Pero el hecho de construir un acueducto es otra cosa. Los romanos diseñaban sus acueductos con un ángulo declinante gradual o pendiente para llegar a la ciudad. Ese declive era de tan solo varios centímetros cada 30 metros. La pendiente del acueducto tenía que ser calculada desde distancias largas, 32, 48, a veces hasta 64 kilómetros, desde la fuente en las montañas hasta las ciudades en sí. Tenía que ser consistente, no podían desviarse de ella, independientemente de cómo era el terreno. Para mantener el descenso preciso del agua a través de las montañas, los ingenieros romanos excavaban túneles con pendientes a través de ellas. Cuando las tuberías llegaban a valles bajos, eran elevadas sobre muros de roca.
Si los muros tenían que sobrepasar 2 metros de altura desde la tierra, los romanos ahorraban material de construcción al tiempo que agregaban resistencia, también al perfeccionar un concepto antiguo de ingeniería, el arco. El arco revolucionó la arquitectura del mundo antiguo, permitiendo vanos mucho más amplios que los desarrollados anteriormente. Básicamente, el arco cambió totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos eran construidos alrededor de un encofrado provisional de madera que mantenía a cada roca en su lugar hasta que la dovela clave era colocada en el centro. La dovela distribuía uniformemente el peso sobre cada lado del arco, permitiendo a los constructores colocar rocas adicionales sobre él. El arco es una mejora en los métodos de construcción, un simple muro recto que ofrece ventajas en cuanto a eficiencia y resistencia. El arco, por supuesto, requiere de mucho menos material para su construcción. Los arcos son muy resistentes y soportan bien el peso de techos, acueductos y cualquier cosa que se nos ocurra colocarles encima. Un trayecto de 10 kilómetros de arcos llevaba el agua de Aqua Claudia a través de los valles en su trayecto hacia Roma. Los acueductos estaban sellados con un techo, por supuesto. Si le quitabas el techo, podías ver el agua como un río, fluyendo hacia la ciudad. Al llegar a la ciudad, cada acueducto alimentaba 3 tanques de almacenamiento. Uno para las fuentes públicas para beber, el segundo para los baños públicos y el tercero reservado para el emperador y un grupo de romanos adinerados que pagaban por su propia agua potable, un concepto bien adelantado para la época. Básicamente, cada hogar en el primero o segundo siglo después de Cristo, indistinto del nivel social, tenía agua potable. Esto es asombroso, porque ni siquiera durante el periodo completo de la Edad Media había esto. Con la construcción de Aqua Claudio y Año Nuevo, el emperador Claudio había revitalizado el sistema de distribución de agua. Su vida pública fue un éxito, pero las decisiones que tomó durante su vida privada lo llevarían finalmente a su caída. La historia sobre Claudio es que él era excesivamente sumiso, amaba a sus amantes y a sus esposas en particular demasiado y era servil con ellas. El imperio se escandalizó cuando se casó con su propia sobrina, Agripina, la hermana conspiradora de Calígula. Agripina descendía de una familia de mujeres ambiciosas, populares y poderosas. Ella era algo así como la Cleopatra de su tiempo. Ella era testaruda, orgullosa y ambiciosa. Era terriblemente ambiciosa. Luego de haber estado rodeada por emperadores durante toda su vida, Agripina estaba hambrienta por probar por sí misma el sabor del poder. Usó todo su encanto físico y político para obtenerlo. Y una vez que el envejecido Claudio cayó bajo su hechizo, ella usó a su único hijo como un medio para perpetuarse en el poder. La intención principal de Agripina en seducir a Claudio y convertirse en emperatriz era asegurar que su hijo accediera al trono. En el año 50 a.C., Agripina convenció a Claudio de que nombrara a su hijo de un matrimonio anterior como su heredero, en lugar de su propio hijo biológico. 4 años después, el emperador Claudio murió envenenado por un hongo y la ambición de su esposa. De la noche a la mañana, Agripina había pasado de ser la esposa de un emperador a la madre de otro. Su nombre era Nerón, un tirano de 16 años, bajo entrenamiento, que construiría el desastre. Año 64 a.C. Un pequeño incendio se convierte en un infierno de una semana que reduce a la mayor parte de Roma a cenizas, dejando a miles sin hogar y deambulando por las calles. El incendio del año 64, el incendio de Roma, fue algo serio. Fue una terrible tragedia. El incendio arrasó con casi 3/4 partes de la ciudad y como la ciudad completa estaba comprendida mayormente por casas, particularmente las de los pobres, construidas con mucha madera, todo ardió en llamas.